Pasaporte UACJ, aprendizaje multicultural. Tu conexión con el mundo, la cultura y nuevas experiencias académicas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Radio UACJ? ¿Cómo están? Les saluda Cintia Urbina y les doy la bienvenida a Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural, este espacio donde hablamos de internacionalización, movilidad estudiantil y todo aquello que sucede cuando decidimos salir de nuestra zona de confort. Es un gusto estar un semestre más con ustedes y pues vamos a empezar de una muy buena manera. Hoy tenemos un episodio con una persona que tiene distintas experiencias de movilidad estudiantil, ya que la invitada que tenemos hoy realizó una estancia académica en Corea del Sur y recientemente realizó una estancia de formación virtual en Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida a Fernanda Araiza, de la licenciatura en Enseñanza del Inglés, quien nos acompaña para compartir su experiencia más reciente en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, Cintia, ¿cómo está usted? Muy bien, también, gracias. Qué bueno. Pues también, sobre todo, gracias por haber aceptado la invitación. Hoy es viernes, así que se agradece mucho. Bueno, Fernanda, para dar un poco de contexto, ella participó en un programa que se llama Same Sky o Mismo Cielo, que se organizó por el Aspen Institute y el Stevens Initiative, donde durante casi 3 meses ella asistió a talleres de escritura creativa, donde también participó con estudiantes de UTEP, que es la Universidad de Texas en El Paso, para reflexionar sobre la vida fronteriza. Como resultado de esta experiencia, los escritos que hicieron todos los estudiantes van a formar parte de un libro que próximamente va a ser publicado. Sí. Entonces, Fernanda, es un gusto tenerte aquí otra vez y agradecerte por haber aceptado la invitación. No sé si quieras, antes de que comencemos, que nos platiques un poquito más del programa. ¿De Same Sky? ¿De Same Sky? Sí. Pues la verdad es un programa muy bonito, ya que permite que los estudiantes, pues, de los 2 lados de la frontera compartan sus experiencias y vean como las diferencias que tienen, las similitudes, y pues son más las similitudes que compartimos que las diferencias. Claro que sí, Ujú. y es algo que no nos damos cuenta como cotidianamente, sino hasta que tenemos oportunidades de este tipo. Sí. Muy bien, antes de comenzar con el tema, les vamos a dejar el siguiente dato de interés. No todas las experiencias internacionales implican cursar un semestre completo en el extranjero. Existen convocatorias de universidades, consorcios internacionales, organismos e incluso gobiernos que ofrecen estancias de formación de corta duración. Gracias a ellas, puedes aprender un idioma en una universidad extranjera, asistir a cursos especializados, participar en conferencias internacionales o recibir capacitación profesional en lugares tan emblemáticos como el Capitolio de Washington, D.C. Lo mejor es que muchas de estas oportunidades cuentan con apoyos económicos o becas parciales. Solo hay que estar atentos y atreverse a aplicar. Bien, pues vamos a comenzar. Todas las grandes experiencias inician en una decisión. Y en este caso me gustaría iniciar la entrevista preguntándole a Fernanda un poco más de cómo fue que inició el camino hacia este enriquecimiento tanto personal como profesional. ¿Cómo supiste, Fernanda, de este programa y qué fue lo que te motivó a participar? Pues por correo, como correo. todos los correos de la UACJ. Me llamó la atención porque, pues, pongo mucha atención a los correos de internacionalización en Ujú, general, y cuando me metí a ver la convocatoria, me llamó la atención el nombre, ujú. me metí a ver la convocatoria y vi de qué se trataba, los requisitos que pedían, que era en modalidad virtual, que, pues, eso fue un factor muy importante para mí, am, y todo como el proceso que iban a llevar. Entonces, sentí que eso, resonaba mucho con mis intereses y, pues, me llamó sobre todo la atención el aplicar, porque, pues, me gusta mucho los libros, la Mm. literatura, todo eso, y como juntar eso junto con la experiencia de vivir en la frontera me resultó muy interesante.
Muy bien. Bueno, yo aquí te felicito por hacerle caso a Gracias. los correos, aparte de la UACJ, pero sí es la importancia. Sabemos que a veces nos abruma que llegan muchos correos de bastante oferta que nos da la universidad, pero sí es importante revisar lo que nos están ofreciendo porque ahí podemos encontrar muy buenas oportunidades que nos van a ayudar, sobre todo a nosotros, a nuestra formación. Así que pues ahí está la información, nada más es ponerle atención, leerla y normalmente pues sí se puede participar muy fácilmente, ¿sí? Sí. Muy bien, Fernanda. Una vez que comenzó el programa, también platícanos cómo fue la experiencia de una estancia virtual. Tú tienes la experiencia de algo presencial y no fue cualquier cosa, te fuiste a Corea. Entonces, ¿tienes la idea o la perspectiva de una estancia presencial, una estancia virtual y pues de algo muy cercano que es El Paso, Texas, que si bien no representa todo Estados Unidos, pero es una parte de este país y que sí tenemos una conexión muy grande. Entonces, ¿cómo se desarrollaban los talleres? ¿Cómo fue tomar las sesiones en línea? ¿En qué idioma era también? Si era Sí. español o era inglés. Y en general, platícanos todo lo que nos puedas decir. Pues, una de las factores que a mí Ujú. me interesó sobre el programa es que 2 talleres iban a ser presenciales. Uno iba a ser aquí en Juárez, en la UACJ, y el otro iba a ser en UTEP. Ok. Entonces, eso dije: pues se acomoda muy bien a mi horario de ese semestre, que fue un caos. Entonces, pues, también la parte de la estancia virtual, la verdad es que fue muy cómoda, porque, bueno, una estancia presencial para mí representó tener que salir del continente. Sí. Y ahora una estancia virtual era tomarme ese espacio, lejos de las tareas de la escuela y más enfocada como a un interés extra que tengo, pues estar en mi casa, estar tranquila como en un espacio tranquilo, ¿verdad? Donde tomar los Conocido. talleres, conocido, claro, Sí. donde tomar los talleres, se nos daba tiempo también para hacer las asignaciones, se nos encargaban lecturas, a veces eran un poquito más largas, a veces un poquito más cortas, que pues se reflexionaban en los talleres. Eso era lo Ok. primero que hacíamos, se dividía como en la reflexión de la lectura, del tema, de cómo ese tema está relacionado a lo que nosotros vivimos ahora, porque algunos textos ya eran viejos o, pues sí, viejitos. Ujú. Am, y después una segunda parte era el, se enfocaba más en la parte literaria. En, ok, aquí en este texto describe mucho los lugares. Ujú. Entonces, ok, lo que vamos a hacer hoy es ver qué factores necesitamos para describir un lugar, para hacer que el lector sienta que está ahí, Mm. para, pues, describirlo, pero no quitar el enfoque de lo que Ujú. queremos decir. Y pues la parte más divertida para mí, la verdad, era la práctica, porque realizábamos un documento, un escrito de cualquier tema que quisiéramos. La Ujú. verdad, eso fue también algo muy, am, pues, interesante, Ujú. que no nos enfocaban como en algo muy en específico, Ujú. sino se daba un tema en general, por ejemplo, la violencia o la migración o el vivir entre 2 ciudades. Y a partir de ese tema nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos, también enfocándonos un poco a la parte literaria de, okey, vamos a hacer un escrito sobre la migración y vamos a enfocarnos en un lugar. Entonces, había a veces hubo productos muy interesantes de ahí, por ejemplo, una chica escribió acerca am, de una mujer que fue detenida por llevar una guayaba en su mochila y Ujú. describe toda la sala donde la tuvieron, el tiempo, el cómo se sintió y pues eso muy relacionado a lo que los instructores nos estaban pues enseñando, ¿verdad? Y fue una experiencia muy interesante en ese aspecto de cómo vas relacionando el tema, la Ujú. parte literaria y lo que tú realmente quieres decir. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Suena muy interesante y sobre todo, me entiendo que todos estaban juntos, todos los participantes y entre todos podían como retroalimentarse o cómo era en esa parte. Sí, también una sección antes de pasar al proceso creativo era pues el compartir la experiencia bajo ese tema. Por ejemplo, de la migración, de, bueno,
casi todos en Juárez o son migrantes o tienen familiares migrantes. Entonces, el cómo se viven esas distintas experiencias, también como la familia, cuando pues la experiencia de una familia que tiene miembros que no están en la ciudad, que tiene miembros que se quedan, que esa familia ni siquiera es de aquí, que vino de otro lado. Entonces, compartir esas experiencias con otros compañeros de Juárez, pero también con otros compañeros del Paso que así son muy similares sus experiencias. Hay personas que pues no son del Paso, son de otro lado, entonces llegan al Paso y, por ejemplo, había un chico que su familia era de Guatemala, me parece. Entonces es una experiencia muy diferente que él nos compartió, que nos identificamos, pero que al mismo tiempo es diferente de lo que conocemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por ejemplo, que es parte de lo que estás mencionando, que aunque este programa es de escritura o fue de escritura creativa, pues reunió a jóvenes de ambos lados y es un poco de lo que ya nos estás comentando, pero ¿crees que esto hizo diferente la experiencia en comparación a que hubiera sido únicamente con personas o con jóvenes de Juárez? Sí, yo creo que bastante diferente, bastante, pues, nutritiva, diría yo, porque como juarenses tenemos una vivencia, una visión, una vivencia común, un recuerdo colectivo de lo que es vivir en la frontera. Pero al hablar con estudiantes del Paso que tal vez tienen la doble nacionalidad, que solo viven allá o que incluso llegaron ahí desde otro lado, la experiencia se ve muy diferente. El cómo los vemos nosotros a ellos y el cómo ellos nos ven a nosotros. Y también el cómo vemos este vivir diario entre, pues, que nos divide un puente. Sí, y yo creo que son muy favorables y también muy nutritivos este tipo de programas o de espacios porque creo que ayudan a quitar muchos tanto estigmas como mitos, porque tal vez podría haber personas que crean que un estudiante del Paso vería con ojos malos la migración o que tendría opiniones fuertes al respecto y aquí nos damos cuenta que compartimos muchas cosas y que tal vez es distinta la visión, aunque no, o sea, sí sigue siendo distinta, pero no de la manera en que la imaginábamos tal vez. Entonces creo que sí son espacios importantes y que nos ayudan mucho en este diálogo. Sí, y con respecto a lo que mencionaba del idioma, la verdad es que fue muy reconfortante, porque todas mis clases, bueno, soy de la licenciatura en enseñanza del inglés, todas mis clases desde hace ya un tiempo, la estancia en Corea, todo fue en inglés. Entonces, fue muy cómodo. Estoy muy acostumbrada a llevar clases en inglés y luego cambiar y luego volver. Entonces, esa experiencia en el taller, porque una de las partes importantes también es que podíamos escribir en los dos idiomas o una pieza en uno en otro, o combinarlos como quisiéramos, y siento que eso está muy arraigado a la experiencia fronteriza de muchas palabras que usamos aquí, que no se usan en otros lados, de expresiones que tenemos, de incluso el cómo describir de la comida, de todo esto que pues representa la cultura fronteriza, y poder usar los dos idiomas para hablar de eso, para mí fue algo muy como que un alivio. Ay, no, Ajá. pues suena súper bien, porque también a veces a algunos estudiantes les da temor esta cuestión del idioma y saber que existe esta flexibilidad es importante. Muchas gracias, Fernanda. Antes de continuar, les compartimos la siguiente cápsula. La UACJ forma parte de importantes consorcios internacionales como AUIP, AMPEI, CONAEC, PILA y el programa Delfín. Gracias a estas redes, estudiantes y profesores pueden participar en movilidad, estancias de investigación, colaboraciones académicas y proyectos internacionales. Los consorcios conectan a la UACJ con universidades de todo el mundo y amplían las oportunidades para nuestra comunidad universitaria. Seguimos en Pasaporte UACJ con Fernanda Araiza, una estudiante de la licenciatura en enseñanza del inglés que apostó por la colaboración internacional y hoy está en espera de una publicación en el extranjero con su nombre como autora. Fernanda, me gustaría que habláramos más de las experiencias que te dejó esta estancia.
Después de tomar esta oportunidad, ¿cambió de alguna manera tu forma de ver la vida en la frontera? O también dinos qué aprendiste o descubriste sobre la ciudad. Sí, pues la verdad, yo creo que como todo juarense, siempre como el decir, el describir el lugar donde vives, pues, ¿qué hay ahí? Nada. Tierra. Tierra, aire, polvo. Entonces, la verdad, tengo una experiencia que dejó como una marca muy importante en lo que pienso de Ciudad Juárez. Cuando fui a Corea, es un lugar muy verde, hay muchos árboles. Entonces, yo me quedaba muy impresionada por la cantidad de árboles, de plantas, de todo eso y de, pues, naturaleza. Y, Ujú. hice una amiga muy cercana de Michoacán, y Mm. ella se extrañaba mucho de que a mí me sorprendieran tanto las plantas y el ambiente, pues, la naturaleza, hasta que buscó una foto de Ciudad Juárez. Entonces, vio la foto y dijo como que: "Ja, ja, ja, ya entendí por qué te Todo tiene impresiona". sentido. Sí, y la verdad, me dio un poquito de pena, porque dije: "¿Qué hay bonito en Juárez para enseñarles?". No hay nada, pues, muy bello que digamos, pero una vez que tomé el taller, Same Sky, pues, la verdad cambió mucho mi perspectiva. Aún no pienso que haya algo realmente bonito, pero la belleza no está en las calles, o en Ujú. los árboles, o en las plantas, o en los monumentos, sino en la gente que pasa por ahí. La verdad es que, todos los relatos que discutimos, o que compartimos durante la estancia, fueron siempre sobre la gente, siempre se enfocaban en la gente. Entonces, yo creo que cambió en ese sentido mi perspectiva de, bueno, sí, tal vez no hay algo muy bello que ver, pero la gente es muy amable, es muy cálida, siempre te recibe con los brazos abiertos. Sí, creo que hay ciudades, muchas ciudades en el mundo que sí, tal vez no tenemos de una manera muy literal algo que sale, por decir, en revistas, en Mm, películas. Sin embargo, pues hay otras cosas que, como dices, o sea, algo bello no es solamente una cosa, sino son muchas. ujú. Y aquí, pues, parte de lo que nos hace únicos y que también nos da esta, pues, como esta relevancia, pues, está mucho escondido en las dinámicas que tenemos, en la gente, como bien dices, Sí. y algunas otras cosas, ¿verdad? Que no siempre tomamos en cuenta, pero, por ejemplo, la extranjeros que vienen a Juárez se enamoran de los atardeceres, por ejemplo, de, pues sí, la experiencia de ver un desierto cuando no te lo imaginas, ¿verdad? Sí. Cómo es esa experiencia. Y son cosas que tal vez no nosotros y creo que es normal, cuando alguien está en su ciudad o en su lugar, digamos, seguro, Ujú. cotidiano, no le prestas esa atención a las cosas hasta que alguien más te lo dice. Ujú. Y muchos existe esta frase, ¿no? Que dice, pues, ve las cosas con ojos de un turista, porque, pues, ellos ven belleza muchas veces donde los demás no. Ujú. Entonces, creo que estos programas son muy, muy buenos porque nos ayudan a descubrir este tipo de cosas. Fernanda, en cuanto a la escritura, ¿esta experiencia transformó de alguna manera tu forma de escribir o la relación que tienes con ella? Sí, yo diría que bastante. Antes pensaba que el proceso de escribir tenía que ser algo lineal, que uno empieza y se sienta y escribe y ya así termina una novela. Y claro que Ojalá no, fuera así, ¿no? bueno fuera, pero pues la realidad es que no es así, y siento que también los instructores ayudaron mucho en este cambio de perspectiva, porque una parte muy importante del taller sí era el compartir, el producir, pero también y sobre todo el editar. Entonces, escribíamos piezas y luego fue como que, okey, bueno, ahora leer otra vez. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres quitar? ¿Qué quieres agregar? Entonces, siento que eso hizo que mi relación con la escritura fuera un poquito más relajada, ya no tan tensa, ya no como que, ay, tiene que salir perfecto la Ujú, primera. No, sino más de que, ok, nadie tiene que verlo, puedo dejarlo, hacer otra cosa, volver y, ok, esto tal vez ya no me gusta ujú, tanto, quiero agregar esto. Am, y también, pues, a escribir de cosas que tengo a mi alrededor. Una de las historias que va a estar publicada en la colección es un recuerdo. ujú. Entonces, esa fue la tarea, escribir acerca de un recuerdo. Y siento que también
ver o identificar, romantizar este tipo de experiencias a través de una historia, pues fue algo que no se me hubiera imaginado a mí Ujú. sola. Ujú. Sí, pues justamente nos rompen nuestros paradigmas, ¿no? Para ver que hay muchas más posibilidades y cosas que podemos hacer. Fuera de lo que ya platicamos, ¿crees que si no hubieras participado en este programa te hubieras perdido de algo importante? Sí, pues claro. La verdad es que la convivencia con los compañeros, con los instructores y con los invitados, porque Mm, hubo a lo largo del taller invitados, pues autores publicados, sobre todo okey. de Estados Unidos, poetas, autores de novelas, los instructores eran también autores publicados. Entonces siento que al ellos compartir su experiencia y decirnos como que es un proceso, lleva sus pasos, puedes volverlo a hacer, no pasa nada. Am, Siento que fue, pues, de gran ayuda. Ujú. Muy bien. ¿Los instructores del programa, en su mayoría, están en alguna universidad o fueron traídos, digamos, por el programa? Mm, O sea, ¿no son de no, UTEP ni de Juárez? no, Ah, no okey. son, bueno, creo que una de las instructoras está en colegio de bachilleres, Okey. pero pues no se nos informó muy bien al respecto. Pero sí, el otro tallerista era de la Universidad de Austin. Ajá. Entonces, pues estuvo muy compartida esa experiencia como un autor de allá y una autora también de aquí, el trabajar juntos. Fue pues muy interesante también ver la perspectiva de él, de ella, de nuestros compañeros, cómo se combinaba. Sí. Muy bien. No, pues sí, sí es muy interesante programa y yo espero Ujú. que siga habiendo más ediciones porque Sí, suena creo que algo era muy la padre. primera, sí va a Sí, haber yo también más. casi creo que Ajá. fue la primera, pero esperemos que haya más. Vamos a una breve pausa para escuchar un fragmento de la experiencia de movilidad de Angie Solís del programa de diseño gráfico, quien hizo una estancia de investigación en el 2026 en Aguascalientes. Durante el verano, participé en un proyecto de investigación científica a través del programa Delfín, titulado Práctica cinematográfica de una película posible desde un entorno universitario. Como parte de esta experiencia, tuve la oportunidad de conocer al director de la película y colaborar directamente en distintas etapas del proceso y de producción, entre ellas el desglose del guión, el casting, la búsqueda de locaciones y la grabación de un teaser. Esta experiencia me permitió conocer de manera práctica el proceso de producción cinematográfica, así como las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo una película desde un entorno universitario. Fue un proyecto que me ayudó a definir la rama del diseño gráfico en la que quiero especializarme y a considerar la posibilidad de realizar una maestría. Estamos de regreso en la última parte del programa. Seguimos platicando con Fernanda sobre su experiencia participando en el programa Same Sky o Mismo Cielo. Ahora me gustaría que habláramos de aquello que permanece con nosotros después de una experiencia de internacionalización como esta. Ujú. Fernanda, mirando a esa persona que eras antes de realizar una estancia de formación, ¿de qué manera sientes que esta experiencia ha influido en tu desarrollo, tanto personal como profesional? Pues siento que me hizo una persona mucho más paciente, también como hacia con lo demás ya era paciente, sino más bien conmigo misma, Mm, como el proceso de, okey, no tiene que estar perfecto a la primera, puedes intentarlo, revisarlo, volverlo a hacer. Am, y también, pues, en respecto a la colaboración, pues, aprender a escuchar muy diferentes puntos de vista, a relacionarlos con lo que estamos trabajando. Entonces, siento que sería en relación al trabajo en equipo y a la paciencia. sí, Ujú. claro. Y aparte, pues, esta experiencia de conocer a personas que tienen trabajos publicados y que tienen esa experiencia en el área que te interesa, y pues no solo de inspiración, pero sirve de conexión también. Sí, la verdad sí. Hacia la última parte del taller debíamos elegir un instructor que fuera como nuestro coach, podemos Ujú. decir,
para la revisión y la edición de los proyectos que se iban a publicar. Entonces, pues yo tomé un turno con el coach de Austin, con Chibi. Y la verdad es que él fue de mucha ayuda en decirme lo que estaba haciendo bien, lo que estaba haciendo mal. Entonces, pues fue en general muy enriquecedor. Ujú. Sí, no, de verdad que sí suena súper Sí. bien este programa. Sobre todo estas oportunidades, bueno, no, como parte de esta experiencia, como decíamos, o vas a tener la oportunidad de publicar uno de tus textos en un libro. ¿Es la primera vez que vas a ver una obra tuya publicada con tu nombre? Sí, ¿Sí es la sí, primera vez? ¿Y cómo te sí. sientes con eso? Pues es como un sueño. La verdad, estoy muy contenta al respecto y pues espero poder tenerlo pronto. Y no lo Ujú. compartes, no lo vienes a presumir porque sí Sí. queremos verlo. Ok. Y sobre estas oportunidades en la universidad que muchas veces pasamos por alto, pues no solo desde que llega, ¿verdad? El correo, que tal vez no Ujú. nos damos ese espacio para ver la información que nos están enviando, o si lo vemos en otro medio publicado, incluso pues impreso, que no nos damos el tiempo de ver bien la información, pero también para aquellas personas que sí lo hacen y que tal vez dicen, es que no me da tiempo, o es que me da miedo, qué tal que este juicio que tenemos de que nos van a juzgar o que Sí. puede pasar algo malo, ¿no? A estas personas, ¿qué te gustaría decirles y que escuchen sobre este tipo de experiencias? Pues me gustaría decirles que lo intenten. Si algo les llama la atención, si algo les parece interesante, que no les asusten los requisitos. Muchas veces ya tenemos todo Ujú. o la mayoría de las cosas que se necesitan para poder aplicar. Entonces, también es que es un proceso muy sencillo. Es cuestión de correos, de PDFs, solamente. Entonces, la verdad es que es un proceso sencillo y que el beneficio o lo que se gana de él, pues es muy grande, son experiencias muy lindas que también cambian la forma en la que uno ve su profesión Ujú. o su entorno en este Sí. caso. Ujú. Sí, o sea, sin duda todo este tipo de programas tienen un valor formativo altísimo. Sí. Entonces vale mucho la pena intentarlo. Como siempre Ujú. nos dicen, el no ya lo tenemos. Entonces, pues, Sí. ¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Así que creo que perdemos mucho más si no lo intentamos. Así Sí, que claro. la lección es que abran primero su correo, vean las Sí. convocatorias que están publicadas en todos lados y hay que intentarlo. Aplicar, sí. Aplicar e intentarlo. Bien, pues con esta experiencia nos queda en claro que a veces no es necesario salir de la ciudad para poder crear experiencias únicas y crear currículo internacional que se quede con nosotros para toda la vida. Y sobre todo nos muestra lo valioso que es tomar estas oportunidades que pueden parecer pequeñas, pero cambian por completo nuestra forma de ver las cosas. Sobre todo, pues hay quienes demeritan tal vez un poco una estancia virtual, porque no es lo mismo, y no nos vas a dejar mentir, ¿verdad? Que Sí. una experiencia presencial, donde ya Ujú. implica este movimiento. Sin embargo, no quiere decir que no nos puedan aportar mucho este tipo de estancias o de programas, y es muy valioso. También supongamos, y que esperemos que no tocamos madera, que ya no exista otra segunda parte del programa, Ujú. pero hay muchos otros tipos de convocatorias que existen y que salen por universidades, organismos en los que participa la universidad y que pueden tener igual de valor formativo para los estudiantes y toda la comunidad universitaria. Así que vale la pena, pues, revisar lo que hay, ver qué se acomoda más con mis intereses y hacerlo. Fernanda, pues muchas gracias por compartir tus experiencias, por tu honestidad y por seguir diciéndole sí a las oportunidades de internacionalización que se presentan aquí. ¿Te gustaría decir algo más? Pues nada más que revisen su correo. Hay cosas Sí. muy interesantes por ahí. Y pues gracias por el espacio. Y la verdad, ojalá haya una segunda edición. De verdad, si les gusta escribir, si les gusta compartir sus ideas, es un muy buen espacio para hacerlo. Esperemos que sí. Esperamos con muchas ansias esa segunda edición para otra ronda de estudiantes que puedan participar. Para quienes nos están escuchando, si alguna vez has pensado en internacionalizarte, pero crees que la única manera es irte a una estancia semestral o presencial, recuerda que la UACJ cuenta con distintas maneras de internacionalización para que puedas cumplir con cualquier meta que tengas.
Querida audiencia, gracias por habernos escuchado. No olviden seguir a Internacionalización UACJ en redes sociales para estar al tanto de todas las oportunidades únicas fuera de la ciudad que se ofertan tanto de manera presencial como virtual. Soy Cintia Urbina y esto fue Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural. Hasta la próxima. Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural. Esta es una producción de Radio UACJ de la Dirección General de Comunicación Universitaria en colaboración con la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.